neumonía intrahospitalaria. La neumonía en realidad se divide en dos, adquirida en la comunidad e intrahospitalaria, ¿no? Y de acuerdo a cuál de estas dos neumonías corresponde un paciente, pues tiene diferente presentación, tiene diferentes etiologías también, porque los gérmenes que están en el hospital son gérmenes más multidrogos resistentes, son gérmenes un tanto más agresivos comparados a los que se encuentran en la comunidad. El germen más frecuente que produce neumonía. Además, también hemos dicho que las neumonías se dividen en dos tipos, ¿no? Una neumonía típica y atípica, que se llaman así por la clínica que presentan y también se llaman así por los gérmenes que se encuentran en la etiología. Y esta neumonía típica y atípica es tanto en la comunidad como también en la intrahospitalaria, ¿no? Porque gérmenes atípicos igual hay en el ambiente intrahospitalario. Entonces, vamos a hablar de la definición de la neumonía intrahospitalaria. Y así como hemos dicho que la neumonía adquirida en la comunidad es la inflamación del parénquima pulmonar causada por un proceso infeccioso que se adquiere en la comunidad, es decir, pacientes que no han sido internados recientemente. La neumonía intrahospitalaria es una patología que se la adquiere en el hospital. Y como introducción, es una infección pulmonar grave que puede afectar a pacientes durante su estancia en el hospital, ya sea en cuidados intensivos o en cualquier otra área del hospital. Esta afección aumenta significativamente la morbimortalidad de los pacientes, por lo que es crucial comprender sus aspectos clave, o saber más o menos qué gérmenes están en el ambiente intrahospitalario para poder realizar un diagnóstico y un tratamiento de forma oportuna. Eh, Dentro de la neumonía intrahospitalaria tenemos dos grupos también, que son la neumonía intrahospitalaria como tal y la neumonía asociada a los servicios de salud. Diré neumonía asociada al ventilador, que es característico de los pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Y aquí tenemos la definición de neumonía intrahospitalaria, que se los he resaltado en amarillo porque es importante que ustedes aprendan esta definición y por si acaso también va a ser pregunta de examen. La neumonía intrahospitalaria se define como la infección respiratoria que ocurre una vez transcurridas las 48 horas del ingreso de un paciente al hospital. Y se deben excluir posibles pacientes que hayan estado ya incubando alguna neumonía adquirida en la comunidad, ¿no? Pero los pacientes que han estado incubando, entonces van a tener ciertos síntomas al momento del ingreso hospitalario. Entonces, esto nos ayuda, algunos estudios complementarios nos ayudan a identificar estas neumonías. Por ejemplo, el paciente que ingresa al hospital tenía una radiografía normal, sin ninguna alteración, y pasadas las 48 horas de su estancia hospitalaria, el paciente empieza a desarrollar síntomas, tos, expectoración, purulenta y demás, los síntomas característicos que sabemos o que ya conocemos porque hemos avanzado ya en neumonía adquirida en la comunidad, son los mismos síntomas. Le solicitamos una nueva radiografía y a partir de las 48 horas, ya sea el tercer día, cuarto día de internación, que esté desarrollando este paciente síntomas. Apaguen sus micrófonos, por favor. Le pedimos una radiografía y donde vemos imágenes, primera radiografía no había, entonces ya se puede catalogar como neumonía intrahospitalaria. A la vez tenemos también la definición de la neumonía asociada al ventilador, que no varía mucho. La neumonía asociada al ventilador, a la ventilación mecánica, es un subgrupo de la neumonía intrahospitalaria y se identifica como la que ocurre después de las 48 a 72 horas de efectuada una intubación orotraqueal. Es decir, en este caso, para catalogarla como neumonía asociada al ventilador, no importa los días de internación que tenga el paciente, pero sí importa la intubación. Mi paciente es intubado un día y a los 3 días, 48 a 72 horas, empieza a desarrollar síntomas respiratorios, empieza a verse secreción purulenta muchas veces por el tubo. Pido radiografía y a comparación de la anterior hay nuevas imágenes
a nivel pulmonar, pues ya se la cataloga como neumonía asociada al ventilador. Entonces, tenemos que aclarar esas dos definiciones. Neumonía intrahospitalaria es la neumonía que aparece a partir de las 48 horas después de haberse internado el paciente, y neumonía asociada al ventilador es aquella que aparece 48 a 72 horas después de que el paciente ha sido intubado. La epidemiología. Bueno, para ver la epidemiología necesitamos analizar tres aspectos, como la incidencia. La neumonía intrahospitalaria es la segunda infección intrahospitalaria más común, representando el 15 al 20% de todas las infecciones adquiridas en el hospital, y esto la convierte en un problema de salud pública significativo, que requiere una atención prioritaria, y una tercera parte de estas neumonías intrahospitalarias se adquieren en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Entonces, la mayoría de las neumonías intrahospitalarias son aquellas que son asociadas al ventilador, y el 90% de ellas se asocia con la ventilación mecánica. Los factores de riesgo, pues los más importantes para desarrollar una neumonía intrahospitalaria incluyen la presencia de las condiciones subyacentes del paciente, como la inmunodepresión, pacientes que tienen enfermedades de base como insuficiencia renal crónica, diabetes mellitus tipo 2, otro tipo de enfermedades inmunológicas como el lupus, artritis reumatoidea y demás, pues son condicionantes a que esos pacientes puedan adquirir cualquier tipo de germen en el hospital. Por otro lado, cirugías previas también, nutrición enteral por sonda nasogástrica, porque esa sonda muchas veces es objeto de contaminación y arrastra gérmenes desde la parte más externa. El hospital es un medio contaminado, ¿no? Todo está contaminado. Entonces, arrastra gérmenes y va llevando por el hecho de que la sonda nasogástrica entra a través del esófago y va arrastrando gérmenes hacia la parte pulmonar, produciendo más fácilmente las microaspiraciones del contenido oral, lo que va a producir la desarrollo de neumonías. Y la edad avanzada también es todo, porque en la edad avanzada tenemos una inmunidad ya de hecho ya en decadencia, ¿no? Estos pacientes tienen una mayor susceptibilidad a este tipo de infección. El impacto clínico que produce una neumonía intrahospitalaria se asocia con un aumento significativo de la morbilidad, de la mortalidad en los pacientes hospitalizados, y esto se debe a la gravedad de la infección y a las complicaciones que puede generar, lo que hace que su prevención y manejo sean cruciales. Tenemos factores de riesgo, y este cuadrito lo tienen en su libro, y la tasa bruta de mortalidad de la neumonía intrahospitalaria, sea no asociada con la ventilación, es decir, la que se adquiere en cualquier parte del hospital que no sea unidad de cuidados intensivos, o que sea un paciente que no ha recibido intubación orotraqueal, oscila entre el 27 y el 51%, mientras que la neumonía asociada al ventilador se encuentra entre un 22 y un 60%, ¿no? Es más frecuente. Esta última cifra se eleva si existe una bacteremia por Pseudomonas aeruginosa, es decir, una bacteremia quiere decir infección ya generalizada de la sangre, ¿no? Pseudomonas aeruginosa, Cinetobacter baumannii, Staphylococcus aureus, resistente a la meticilina, son gérmenes muy característicos del ambiente intrahospitalario. Dentro de la etiología tenemos las bacterias comunes que en el ambiente intrahospitalario son más frecuentes las bacterias gram negativas. La neumonía intrahospitalaria es causada principalmente por bacterias gram negativas, aeróbicas, como la Pseudomonas aeruginosa, que es la principal bacteria más frecuente en el ambiente intrahospitalario, la Escherichia coli, la Klebsiella pneumoniae y el Acinetobacter baumannii, que es mucho más agresivo en su presentación. Gérmenes gram positivos también entran en contribuir a las infecciones intrahospitalarias, como por ejemplo el Staphylococcus aureus, especialmente las cepas que son resistentes a la meticilina. Y por otro lado, también tenemos patógenos oportunistas, que vienen a ser los hongos. Los hongos están en todo lado y siempre están
afectando a pacientes que tienen inmunidad baja por cualquier situación, ¿no? Entonces, los hongos, la principal es la cándida, que es la más frecuente, la cándida spp, y en segunda instancia tenemos el aspergillus. El aspergillus es un hongo relativamente agresivo que afecta a personas que ya tienen daño estructural pulmonar, es decir, personas que ya tienen enfisemas, que ya tienen algún tipo de lesión por tuberculosis, algún tipo de ya lesión antigua en su pulmón, ¿no? Este hongo siempre va a afectar a estas personas, tanto el Aspergillus spp como el Aspergillus fumigatus, que son los más agresivos de este género. Se presentan en los pacientes inmunodeprimidos. Y no podemos olvidar a los virus. Los virus también están en el ambiente intrahospitalario. Los más implicados son el herpes viridae o los virus o virus clásicos como la influenza, parainfluenza virus, el virus sincicial respiratorio, el el metaneumovirus, el adenovirus y el virus del herpes simple, que en realidad no afecta al pulmón, pero produce inmunidad baja, lo que va a ocasionar que se pueda generar algún tipo de infección bacteriana en estos pacientes, ¿no? Los virus siempre producen descenso de la inmunidad y se encuentran muy comúnmente en las personas ventiladas. Entonces, la presentación o la etiología de este tipo de neumonías es un tanto variada, tanto en bacterias gram positivas, bacterias gram negativas, las más frecuentes son las gram negativas, ¿no? Y luego tenemos también virus y patógenos oportunistas. Tenemos tres fases en el momento de para que se produzca la neumonía intrahospitalaria. Tiene que haber siempre una ruta de entrada. Y la ruta más habitual es la microaspiración. Nosotros tenemos gérmenes en nuestra boca que son gérmenes gram negativos y muchas veces la boca está en contacto directo con el ambiente y se infecta de cualquier otro germen, ¿no? La boca es el lugar en nuestro organismo más contaminado, más séptico. Entonces, cuando hay un paciente internado mucho tiempo o de edad avanzada, con patologías neurológicas a veces, con accidentes cerebrovasculares, que todo el tiempo están echados, lo que va a producir que haya microaspiraciones del mismo contenido oral hacia las vías respiratorias. Esa es la vía más frecuente para la adquisición de neumonías intrahospitalarias, la microaspiración de secreciones respiratorias, muchas veces de la boca o muchas veces las que se generan a través del tubo endotraqueal, hablando de pacientes que están intubados y de las secreciones faríngeas también, ¿no? De los no intubados. Luego de que estos gérmenes ingresan, obviamente estos pacientes, la mayoría, si están internados mucho tiempo, tienen la inmunidad baja, entonces logran atravesar las barreras de defensa que tenemos, como los cilios, la mucosidad del tracto respiratorio, y se produce la colonización. La colonización se desarrolla debido a que los microorganismos patógenos en el tracto respiratorio del paciente van creciendo, van proliferando, van colonizando en las estructuras respiratorias, no todo, de todo el aparato respiratorio en el paciente hospitalizado. Luego de eso se produce la tercera fase, que es la respuesta inflamatoria. Esta colonización desencadena una respuesta inflamatoria de las defensas del paciente, que es aguda en el pulmón, ¿no? Que evaden los mecanismos de defensa, tanto los mecanismos de secreción, mucosa, epitelio, como los factores humorales, anticuerpos, factores de complemento, citocinas, y los celulares como los macrófagos y linfocitos. Entonces, toda la participación de estas reacciones químicas inflamatorias aparece a nivel pulmonar en el momento de la colonización, lo que va a efectuar las imágenes radiológicas características que tenemos de la neumonía, el patrón alveolar más que todo. ¿Cómo se hace el diagnóstico de una neumonía intrahospitalaria? Primero tenemos que irnos a los parámetros clínicos del paciente, ¿no? Siempre primero es la clínica y la clínica siempre es la que manda. No tenemos que hacernos engañar ni manipular exámenes complementarios. La clínica es la que manda y los exámenes complementarios son esos, complementarios, solamente están complementando a nuestro diagnóstico y es realizado por la clínica.
¿no? Entonces, ¿cuáles son los parámetros clínicos? Va a haber un paciente que antes no tenía fiebre, va a empezar a tener fiebre, más de 38 grados centígrados, o en casos más severos va a empezar a hacer hipotermia, no menos de 36 grados centígrados. Va a haber un recuento de leucocitos que no había antes, mayor a 10.000 células por milímetro cúbico, o mayor a 12.000, o va a haber linfopenia, ¿no? Disminución de los linfocitos menor a 4.000 células por milímetro cúbico. O sea, se van a ir a ambos extremos. Va a aumentar o va a disminuir completamente las células o los glóbulos blancos. Secreciones respiratorias que antes no habían, ahora van a empezar a ser más purulentas a nivel del tubo traqueal, o el paciente va a empezar a expectorar purulento, alteración del intercambio gaseoso pulmonar, el paciente va a empezar a desaturar, va a empezar a ver una hipoxemia, que lo podemos ver en la gasometría, ¿no? Acompañado de estos síntomas clínicos que ya nos tienen que hacer sospechar de un proceso infeccioso pulmonar, nos vamos a los hallazgos de radiografía. Estos pacientes hospitalizados siempre tienen una radiografía previa, siempre. Entonces, le pedimos nueva radiografía y tendría que haber aparición de nuevos patrones en la radiografía que bien, patrón alveolar, patrón intersticial, lo que quieran, pero en la anterior no tiene que haber, ¿no? Es, imágenes nuevas, de reciente aparición. El diagnóstico de neumonía intrahospitalaria se basa en la presencia de infiltrados pulmonares nuevos o progresivos, o tal vez había ya unos cuantos y ahora han aumentado en la nueva radiografía, ¿no? Eso quiere decir progresivos en la radiografía de tórax que indican la presencia de una infección pulmonar. Y finalmente tenemos, ya con eso se puede hacer el diagnóstico, la clínica, la radiografía, y ya tenemos un diagnóstico de neumonía intrahospitalaria porque son e imágenes de la radiografía que ha aparecido después de los 2 o 3 días de internación o de intubación. Depende en qué esté. Entonces, ya se cataloga como una neumonía intrahospitalaria. Tenemos otras herramientas de apoyo como una escala que es el CPIS, por siglas en inglés, Clinical Pulmonary Infection Score, y biomarcadores como la PCR que pueden ayudar a confirmar el diagnóstico de neumonía intrahospitalaria y monitorizar la respuesta al tratamiento. El PCR es un marcador inflamatorio, sí, nos ayuda a ver qué tanto de inflamación tiene mi paciente, ¿no? Y nos ayuda a monitorear el tratamiento. Es decir, si tenemos un valor un día y para el día siguiente, para los 2 días posteriores va bajando, entonces quiere decir que estamos reduciendo el proceso inflamatorio. Y para la obtención de muestras, es decir, para llevar a cultivo nuestras secreciones en el paciente, hay 2 formas, métodos invasivos y métodos no invasivos. Los invasivos es esto que está haciendo aquí en la imagen este médico, que está introduciendo un tubo que es el endoscopio respiratorio. Tenemos endoscopía digestiva, que muchos lo deben conocer, que es igual una manguerita con una cámara que está conectado a pantallas en donde podemos ver todo el trayecto digestivo. Entonces, lo mismo tenemos en la parte de neumología que se llama fibrobroncoscopía, que se introduce por la nariz, es un tubo lógicamente más delgadito, se introduce por la nariz, tiene cámara, e ingresamos por el tracto respiratorio, la tráquea, los bronquios, podemos ir a inspeccionar varios pulmones y se hace lavados para obtener muestras. Si mi paciente no tose, no expectora, pero hay evolución desfavorable en cuanto a la saturación, evolución desfavorable en la radiografía, entonces tengo que sacar muestra para mandar a cultivo y muchas veces hay necesidad de hacer esta fibrobroncoscopía, entonces introduzco el tubito hasta la parte alveolar y mejor si es guiado por la radiografía, es decir, qué pulmón está más afectado, digamos que el derecho, entonces miré a inspeccionar derecho, hago un lavado. ¿Cómo es el lavado? Es metiendo aquí en la parte de donde se agarra la manguerita o el tubo, tiene un ducto en donde podemos meter líquido, ¿no? Entonces, meto suero y luego vuelvo a aspirar. Ese es el lavado bronquial. O sea, meto y aspiro el líquido. Y estoy lavando lo que hay en los alvéolos. Ese se llama el lavado bronquial o lavado broncoalveolar, dependiendo de qué tan profundo entre con mi manguera o con el tubo, con el endoscopio.
¿no? Entonces, esa es una forma de sacar secreciones de la parte pulmonar y la forma no invasiva es cuando el paciente expectora, ¿no? Puede él mismo expectorar la flemita y eso mandamos al laboratorio, al cultivo. Y ya no hacemos la aspiración o el lavado bronquial. Y eso es la escala que les había mencionado aquí, el CPSI, que nos ayuda a diagnosticar neumonía, en donde tenemos en el primer día y estas variables, y en el tercer día también las mismas variables, y tenemos los valores, esta escalita lo tienen en su libro, y cada variable, de acuerdo a qué valores tenga, pues se le da un punto o 2 puntos, de acuerdo a estos valores que presentan todas estas variables. Y cuando la puntuación llega a ser superior a 6, se correlaciona significativamente con la aparición de una neumonía intrahospitalaria, con una sensibilidad del 69% y una especificidad del 75%. Entonces, tenemos variables como la temperatura, el recuento de leucocitos, las secreciones traqueobronquiales, la PAFI, es necesario solicitarle una gasometría al paciente, infiltrados pulmonares en la radiografía, ¿no? Y así tenemos en el día 1 y en el día 3. El diagnóstico diferencial de neumonía hospitalaria también lo tienen en su libro, es un diagnóstico, el diagnóstico incluye otras infecciones pulmonares como la neumonía incluida en la comunidad, que tenemos que saberla diferenciar bien, porque, y eso viendo los días de internación siempre del paciente, ¿no? Si mi paciente al primer día de internación empieza a desarrollar síntomas de neumonía intrahospitalaria, si no sería neumonía adquirida en la comunidad porque no está pasando las 48 horas de internación. Otra infección pulmonar con la que tenemos que hacer el diferencial es la tuberculosis, abscesos pulmonares, que también nos produce expectoración purulenta, y el derrame pleural por la radioopacidad que presenta. Sin embargo, en la radiografía, sin embargo, tenemos que diferenciar, y algo para diferenciar es la curva de Damaso. Una neumonía nunca te va a dar curva de Damaso imagenológicamente, pero por la radiopacidad es necesario que entre en los diagnósticos diferenciales. Además, también se debe considerar procesos no infecciosos como el edema pulmonar, que generalmente llega a ser cardiogénico, que produce intersticiales y alveolares en alas de mariposa bilateral, el síndrome de distrés respiratorio en el adulto y enfermedades intersticiales pulmonares, que vamos a ir avanzando más adelante. Y en su libro tienen este cuadrito en donde tenemos un montón de enfermedades con las que podemos hacer diagnóstico diferencial y además tenemos la presentación radiológica que es de cada una de estas enfermedades para poder saber la diferencia entre estas enfermedades y una neumonía intrahospitalaria, ¿no? Los hallazgos radiológicos en la neumonía intrahospitalaria se basa en la presencia de infiltrados pulmonares nuevos o progresivos en la radiografía de tórax, y estos hallazgos radiológicos son claves para identificar la infección pulmonar y diferenciarla de otros procesos infecciosos. La radiografía de tórax puede mostrar áreas de consolidación, opacidades o infiltrados pulmonares unilaterales o bilaterales que indican la presencia de una infección y el grado de afectación del parénquima pulmonar. Entonces, aquí tenemos varias imágenes de radiografía en donde tenemos la presentación radiológica de varios tipos de infección. Como por ejemplo, en el periodo está la neumonía neumocócica. Neumocócica, es decir, por estafilococo, perdón, por Streptococcus pneumoniae. Si se corta, van a volver a entrar al mismo enlace, por favor. El Streptococcus pneumoniae muchas veces se caracteriza por afectar solamente un lóbulo, varios lóbulos. Puede ser unilateral, en este caso, y es una imagen patrona. En la imagen B tenemos la neumonía por bacilos gram negativos, características neumonías intrahospitalarias, donde muchas veces hay afectación bilateral, patrón alveolar generalmente, ¿no? Como estamos viendo aquí. Aquí está incluso aparente haber derrame pleural mínimo en el derecho, perdón. Neumonía por virus de la influenza, que es patrón más en vidrio esmerilado, como de cualquier virus, el virus de COVID,